Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy la profe Ala Osuna y hoy quiero hablarte de un tema denominado Revolución Comunera. ¿Cómo era la situación del Paraguay en el siglo XVII? Hubo grandes cambios y entre ellos surgieron, por ejemplo, la Revolución Comunera, que derivó de la derogación de la Real Provisión del 12 de septiembre de 1537 en las colonias americanas. Con el paso de las diapositivas iremos entendiendo qué fue lo que pasó. Revolución Comunera se conoce a la serie de levantamientos populares producidos en España y en América contra las regulaciones impuestas por la corona española que afectaban a varios súbditos. La Revolución Comunera del Paraguay fue un movimiento de encomenderos de Paraguay que tomó el término comunero a ejemplo de las comunidades de Castilla en lo que podía considerarse el camino a la independencia. En Paraguay se produjo una revolución en el año 1717, cuando al gobernador Diego de los Reyes de Balmaceda se le hizo varias acusaciones. Entre las acusaciones fueron las denuncias formuladas por los vecinos de Asunción contra el gobernador Reyes de Balmaceda por carecer de la dispensa de naturaleza para ejercer la gobernación, ya que la ley prohibía nombrar a un vecino del lugar, llevar una guerra innecesaria a las tolderías de los Payaguá, causándoles gran mortandad. Asimismo, también Balmaceda tenía ocupado a 200 indígenas en la labor de sembrar y cosechar yerba mate por más tiempo de lo debido, sin las compensaciones establecidas en la ley. También por establecer impuestos sin estar autorizado y comerciar con extranjeros pese a la prohibición y abusar de su influencia para adjudicarse beneficios en el tráfico fluvial. O sea, Balmaceda hacía lo que hoy llamamos tráfico de influencia. Interceptar los caminos que conducían a charcas y mantener prisioneros a respetables vecinos de la provincia. Causa de la Revolución Comunera. Las acusaciones contra Reyes de Balmaceda buscaban defender los intereses económicos de los propietarios de tierras y encomiendas, regidores del cabildo, algunos comerciantes y criollos de la provincia, porque era muy agobiante la competencia en la explotación de los indígenas y los recursos ejercida por la provincia jesuítica del Paraguay. Balmaceda tenía muy buena relación con los jesuitas. La guerra desatada contra los Payaguá en sus tolderías era un escarmiento por los constantes ataques y pillajes que estos cometían. A estos Payaguá se les decía piratas del río Paraguay. Probablemente lo que más molestó a los colonos fue la entrega de estos prisioneros, o sea, los Payaguá, a los jesuitas y no a ellos, a fin de que puedan aumentar su encomienda. Los hechos fueron los siguientes, se dividieron en dos etapas. En 1721, ante la desobediencia de Balmaceda a las órdenes de García Miranda, la audiencia de Charcas envía a José de Antequera y Castro como juez pesquisidor para investigar las denuncias. Como resultado de la investigación, Antequera y Castro separó a Reyes de Balmaceda por ser acusado culpable. En 1724, Antequera organizó un ejército para enfrentar a las tropas enviadas contra él, a las que venció, pero unos meses después, un ejército más poderoso organizado en las Misiones por el gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio de Zavala, lo obligó a huir a Córdoba ante la imposibilidad de ofrecer resistencia. Zavala entró en Asunción y nombró gobernador del Paraguay a Martín Barúa. Antequera, en la segunda etapa, Antequera permaneció un tiempo en Córdoba y luego se presentó ante la audiencia de Charcas para pedir protección, pero fue hecho prisionero y enviado a Lima, donde se inició un proceso por su actuación en Paraguay. En la cárcel conoció a un joven abogado que era jurista, Fernando de Pomaux y Sayas, a quien convenció de sus ideales e intereses. Este Pomaux escapó nuevamente y se dirigió al Paraguay, donde se unió a los comuneros. Antequera y Juan de Mena fueron condenados a muerte y ejecutados en 1731, y cuando esta noticia se supo en Asunción, los comuneros se alzaron nuevamente en 1773. ¿Cuáles fueron los líderes de la revolución? José de Antequera y Castro y obviamente también Fernando de Pomaux, que fue un legalista, un excelente orador y
quien fue arrestado pero logró nuevamente escapar. El poder del rey no puede estar por encima de la voluntad popular. Ese fue el fundamento de esta revolución comunera. Los ideales por los que se luchaban fueron la libertad y el buen gobierno. Los revolucionarios cuestionaban la forma de gobernar de las autoridades de América, no la ley. Exigían a sus gobernantes gobernar en beneficio del pueblo. Esa fue la causa principal de la revolución comunera. Las consecuencias y repercusiones: la condena a muerte por horca y descuartizamiento de varios comuneros y el destierro con la confiscación de sus bienes. Se estableció también un puerto preciso en Santa Fe. Las embarcaciones paraguayas eran obligadas a desembarcar a mitad del camino y eso generaba obviamente muchísimo más gasto para los comerciantes. La prohibición absoluta de reunión o junta de personas en cualquier lugar, y si antes ya era mucho más que si antes ya era gentil la cuestión, ahora era mucho más, porque le obligaba a todas las personas de cualquier sexo, calidad o estado de acatar y respetar y reverenciar a las órdenes reales con advertencias de severos castigos. En octubre de 1766, Carlos III ordenó la creación de un virreinato de La Plata, que comprendía los territorios de Buenos Aires, Paraguay, Tucumán, Potosí, Santa Cruz de la Sierra, Charcas y Cuyo, con la finalidad de dividir el virreinato de Perú y facilitar la gobernación del imperio. La derogación de la Real Prohibición del 12 de septiembre de 1537. Esta ley fue derogada a consecuencia de la Revolución Comunera. Los asuncenos no podían elegir directamente a sus gobernantes, puesto que la corona facultó a los conquistadores a designar gobernador por votación, luego de la muerte del primer adelantado, don Pedro de Mendoza, y en la presunción de que éste no hubiera dejado reemplazante. Estas son algunas actividades que harás al término de la clase. ¿Quién fue el principal protagonista de la Revolución Comunera? ¿Qué hechos no veía bien el pueblo paraguayo? ¿Qué hechos aceleraron las ejecuciones de Antequera y Juan de Mena? ¿Y qué manera sometió a los paraguayos al virrey? Vas a citar causas de la Revolución Comunera, denuncias hechas por los asuncenos, líderes comuneros y consecuencias de la Revolución Comunera. Hay un ejercicio de completar las frases inconclusas. Y por último vas a reflexionar la siguiente frase: la voz del pueblo es la voz de Dios. Según este pensamiento, los intereses personales del presidente de la República, de los senadores y diputados, deben estar por encima de los intereses del pueblo. ¿Sí o no? ¿Y por qué? Llegamos al final de la clase. Muchísimas gracias.